Hace un tiempo atrás tenía la intención de hacer un video para poner un testimonio y un milagro que el Señor hizo en mi vida, pero no sabía cómo hacerlo. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo comenzar, pero en fin, pienso que ya llegó el tiempo de realizar esto. Me gustaría contarles que yo soy cristiana evangélica y estoy yendo a la iglesia hace bastante tiempo. Antes que empezara esto de la pandemia, cuando yo salía de la iglesia, llegaba hasta mi casa y siempre me instaba ese anhelo de bendecir mi hogar, de que el Señor lo cubriera con su sangre bendita, de que nada malo le aconteciera a mi hogar, a mi familia. Y me paraba en la calle, en la puerta de la reja, para hacer esto, y lo hacía. No entendía por qué, pero lo hacía. Bueno, cosa que después vino la pandemia. Soy chilena y solamente escuchábamos de que esta pandemia estaba en otros países. En el país nuestro todavía no acontecía. Entonces yo decía, Señor, tal vez puede ser que esta pandemia, como dicen, va a llegar hasta este país y a mi familia y a nosotros nada nos va a pasar. Entonces por eso usted hacía que yo bendijera mi hogar, que le dijera que lo cubriera con su sangre bendita. Porque yo cuando hacía eso también a mi cabeza venía el pensamiento de cuando Moisés salvó al pueblo de Israel de las manos del faraón. Entonces, de que también en eso, para las personas que saben, el Señor hizo que pusieran sangre en las puertas para que la muerte pasase de largo. Entonces en esas cosas también pensaba. Y yo dije, qué bueno, porque si el Señor hizo que yo hiciera estas oraciones cuando yo iba a entrar a mi hogar, era por esto, para que estas cosas no pasaran por mi casa. Y le daba las gracias, muchas gracias al Señor por eso. En fin, la pandemia llegó, se ramificó rápidamente en este país también, pero seguía pensando lo mismo. O sea, a nosotros nada nos iba a acontecer, porque estábamos salvados por nuestro Padre Celestial. Fue mi pensamiento siempre. Incluso, imagínense que me salí del trabajo para estar en la casa, porque igual temía a estas cosas, a la pandemia. Entonces ya me quedé en casa, mi esposo salía a trabajar igual, y compramos un alcohol gel y mucha mascarilla, y yo hacía de que él se echara alcohol gel y que se pusiera 2 o 3 mascarillas, para que no le pasara nada. Aunque igual dentro de mí yo decía, yo sé que nada le va a pasar, pero hay que tener una precaución. Entonces, en eso estaba mi vida. Viví un largo tiempo así. En ese tiempo no habían reuniones congregacionales, hicieron un Zoom, por ahí también se hacía reuniones, yo participaba poco, pero no es que me haya alejado del Señor, no me había alejado, pero como no había congregación, no entendía mucho lo que significaba el Zoom. A la hora que lo hacía no había nadie que me informara cómo hacer eso. Usted sabe, por la edad que uno tiene, muchos conocimientos no tiene sobre el internet. Entonces empecé a buscar al Señor de una u otra forma. Lo buscaba en la Biblia, en oraciones, empezó a hacer oraciones a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, y comencé con eso también. Era bueno para mí, no me alejaba del Señor. Y un día se me llenó en el corazón el deseo de hacer también ayuno y oraciones, muchas oraciones, y en estas oraciones eran por mi familia, una por una, por cada uno de mis hijos, tengo 4, por mi esposo, por mi madre, pero no eran para mí, eran oraciones fuertes, eran presentaciones con nombre, con apellido, con edad, todo, como son mis hijos, los presentaba delante del Señor todos los días, y ayunaba por eso, por mi familia. En ese tiempo vivía con solo mi hijo menor, aquí en esta casa. Mi hija del medio, la tercera de mis hijas, vivía en Santiago con su esposo, y mis otras 2 hijas en la casa que ellas tienen. Una de mis hijas, la mayor, comenzó a estudiar,
terminó de estudiar, ya grande, estudió asistencia social, bienestar social, que se llamaba en mi tiempo, y empezó a hacer la práctica. Y la práctica, yo soy de Romeral, de la provincia del Maule, y ella empezó a hacer la práctica en Curicó, y empezó a ir, y me dijo, mamá, yo me podría ir a quedar a tu casa para estar contigo, para que tú me ayudes. Yo le dije, bueno, en lavarle la ropita, en ordenar sus cosas, levantarla temprano, perfecto. Le dije, bueno. Y ella cuando estaba haciendo la práctica, obvio que había que ir con la mascarilla y todo. Y un día cualquiera ella ya se la sacó, la mascarilla, en ese lugar, porque había otras niñas. Bueno, ya encontraba que estaba a salvo, se la sacó. Hasta que creo que un día se enfermó de resfrío, porque en realidad, como ustedes saben, uno no entendía muy bien cómo era el sistema del COVID. Uno puede escuchar, no que comienza de esta forma u otra, pero uno piensa que es un resfriado común nomás. Y ahí ella se enfermó, se resfrió, todos los días un poco más fuerte. Yo le decía, toma pastillas, anda al médico. Se aburrió, se enojó, se fue porque yo la estaba molestando mucho. Entonces mi otra hija que vive con ella, la segunda de mis hijas, dijo, no, esta cosa se parece mucho a esa infección y voy a sacarle una hora al médico. Y fue y la llevó. Y claro, ¿sabe qué? Tenía COVID. Estaba ya contaminada. Pero a eso ya nos habíamos contaminado todo. Porque ella estuvo aquí y mis hijas de Santiago me visitaban con su esposo. Mi hija Blanca, que vivía con ella también. La cosa es que ya estábamos infectados. Y después ya vinieron a revisarnos acá a la casa, nos hicieron los exámenes del COVID, teníamos el COVID. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué fue tan desilusionante para mí? Yo decía, pero ¿cómo? Señor, es imposible que tengamos eso. Mira todo lo que tú hiciste que yo hiciera en mi casa para defenderla de esto. No sé, no creo, no puede ser. Y nos empezamos a enfermarnos, pues. Y yo decía, pero ¿cómo? Igual, no tenía el sentido en que estaba enferma. Mi hija igual, yo la trataba como podía. En ese tiempo venían los doctores a vernos a la casa. Y un día cualquiera mi hija ya se sintió demasiado mal. Con tal de que llamamos al médico y el médico vino y la vio y dijo no, que había que llevarla al hospital. Y en ese momento yo igual estaba bien mal. Y nos llevaron a las dos al hospital. En el camino nos pusieron oxígeno, nos llevaron con oxígeno. Me sentía un poco mejor, no sabía cómo iba a pasar la cosa. Y no me recuerdo porque estaba afiebrada también, así que no recuerdo mucho, pero dice mi hija que en el camino, cuando íbamos en la ambulancia, yo le dije a ella, hija, una de las dos no va a volver a casa. Imagínense, yo eso no lo recuerdo, pero ella sí lo recuerda y me dijo a mí que yo había dicho eso. La cosa es que ya llegamos, me sentía tan mal, estaba tan afiebrada, no quería que me sacaran el oxígeno porque eso me hacía sentirme mejor. La cosa es que justo habían salas para nosotros en el hospital de Curicó, imagínense. Estaban todo colapsado, pero para nosotros habían salas y nos pusieron juntitas con mi hija. A mi hija yo no la estaba mirando, me saqué la ropa porque me dijeron sáquese la ropa y acuéstese. Y yo me acosté y no miré a mi hija porque me sentía tan mal que no quise observar lo que a ella le hicieron. Creo que la pusieron creo que boquita abajo, porque escuchaba lo que ella hablaba, porque yo tenía el ojo cerrado, tenía bastante sueño. Y le pusieron una maquinita que creo que le lanzaba vapor. Y yo estaba todavía con el oxígeno en la boca. Me parece que me quedé dormida. Y cuando desperté, estaba puesta en otra posición. Y estaba con una mascarilla que tapaba toda mi cara. Toda. Era un poquito ahogante esa mascarilla. Y recuerdo que vino un doctor y empezó a examinar algo que estaba al lado mío en la sala. No recuerdo qué era, pero algo revisaba él y me miraba. Y yo le dije, doctor, ¿y mi hija? Me dijo, no te preocupes, tu hija está bien, pero la trasladamos a otra salita. Ya, yo le dije, bueno, me alegro mucho, Señor, porque entre eso hacía unas pequeñas oraciones.
Me alegro mucho, Señor, que mi hija esté mejor. Me alegro mucho por eso, Señor. Recuerdo ahora que hice una oración donde dije, Señor, si esta cosa es tan difícil, Señor, yo estoy dispuesta para que mi hija no se enferme tanto. Porque yo pensaba igual que estaba mal, pero mi hija mejor. Y que estuviese mejor para que no fuéramos pronto. La cosa que hasta ahí, hasta eso me acuerdo, que estuve en esa mascarilla que como que me ahogaba. Y hasta ahí me acuerdo. Y invité a mi hija, Marianela, que es la tercera de mi hija. Ella vive en Santiago, la tengo invitada porque ella tiene una gran parte de esta historia y me gustaría que ella la cuente. Quiero que sepan que esto que estoy haciendo no es para que ustedes sientan, oh pobrecita, se enfermó, o es miembro de la iglesia y como se enfermó, Dios la abandonó. No, quiero demostrar otra cosa en esto. Amén. Así que yo voy a llamar a mi hija. Se llama Marianela. Hola hermanos, mi nombre es Marianela Gallardo, soy la hija de la hermana Jimena. Y en esta oportunidad quería ayudarla a ella un poco a contar su experiencia de vida, sobre el milagro que Dios hizo en su vida, su experiencia con el coronavirus también. Ese día sábado, que se la llevó la ambulancia con mi esposo, estuvimos mirando desde afuera cómo se llevaban a ella y a mi hermana, que se encontraban muy mal acá en la casa. Y a raíz de eso tuvimos un fin de semana bastante largo y como de suspenso, podría decirse así, porque no sabíamos nada, de incertidumbre, donde no nos informaban cómo estaban, solamente de que estaban estables. Ese mismo día domingo, donde nos dijeron de que solamente la iban a estabilizar y dentro de la semana iban a volver a la casa, nosotros insistimos en llamar para saber alguna noticia de ella, cómo seguían de salud. Y ese día domingo nos dicen de que el pronóstico de mi mamá era reservado y que mi hermana iba mejorando. Nosotros estuvimos hasta muy tarde junto con mi otra hermana Blanca, tratando de llamar, tratando de saber algún pronóstico de cómo seguían, y el doctor no nos daba respuesta. Entonces el día lunes temprano en la mañana nosotros llamamos y nos dicen de que en la noche había habido una emergencia, y esa emergencia era con mi mamá, que la tuvieron que entubar porque ya sus pulmones no resistían la ventilación por oxígeno de bomba. Cuando fueron pasando los días, nos llaman de vuelta de que podíamos ir a visitarla, y como nosotros estábamos en cuarentena todo acá en la casa todavía, no pudimos ir. Y nos dicen algo bastante particular. La telefonista nos comenta de que ojalá se pueda ir a visitar cuando nosotros salgamos de cuarentena, que todavía estemos a tiempo de ir a verla. Y no nos comentó nada más sobre su estado de salud, y todo el tiempo era siempre lo mismo, que era estable dentro de su gravedad. Cuando nosotros salimos de cuarentena el día antes, llamamos al hospital para avisar de que ahora podíamos ir a visitarla. Y ella nos agendó una visita para el día viernes de esa semana. Y cuando llegamos era algo bastante impresionante, porque fuimos yo con mi papá a visitarla. Y para mí fue algo irreconocible. No estaba segura de que la mujer que yo estaba mirando era mi mamá, porque estaba muy hinchada, muy deformada y morada, no parecía la mujer que yo había visto en la casa. Entonces me acuerdo que esa vez le pregunto a un doctor si realmente ella era mi mamá, y él me dice de que sí, ella es Jimena Stalina. Y como yo la vi, realmente no parecía ella. En esa visita hubo una enfermera que nos dijo que ella todavía estaba luchando por su vida. Entonces que si éramos cristianos podíamos orar por ella y pedir por ella. Y esa vez a nosotros, antes de ir a la visita, nos habían dicho de que ella estaba en posición prona, que es de guatita, para que su cuerpo pudiese ventilar mejor. Y si la llegaban a dar vuelta era porque estaba mejor. Entonces cuando nosotros la fuimos a ver, estaba de espalda. Y a mí igual me sentí como más aliviada, porque dije, si la pusieron de espalda porque está respirando mejor.
porque va avanzando. Pero cuando salimos de la visita y el doctor quiso hablar con nosotros, no era así. El doctor nos devolvió toda la ropa de ella y yo, como inconscientemente, pensé, pucha, nos están devolviendo toda la ropa y después cuando le den el alta, ¿con qué se va a ir vestida? Y él nos dice de que posiblemente no iba a haber un alta, porque hasta 18 días aguantaba el arriendo del ventilador mecánico y ella no había mejorado nada. Y si le habían dado vuelta era solamente para que nosotros nos pudiéramos despedir de ella y poder mirarlo a la cara. Entonces recuerdo de que fue ahí donde mi papá se vino abajo entero, porque yo tengo un hermano más chico que tiene 16 y que había que llegar a la casa a contarle eso, de que su mamá no iba a volver y de que no había ya nada más que hacer, porque eso fue lo que nos dijo el doctor, y nos dijo, si ustedes creen en algo, pidan un milagro, porque ya nosotros hicimos todo, ya no se podía hacer nada más por ella y quedaban solamente 3 días, porque era día viernes y el día lunes de la siguiente semana la iban a desconectar. Entonces nosotros nos fuimos para la casa de mi mamá con esa noticia y mi papá trataba como en su cabeza de acomodar las cosas, de cómo contarle a mi hermano, cómo contarle a la familia de mi mamá lo que estaba pasando. Y entre esas cosas a mí se me ocurrió hablarle al obispo de nuestra iglesia para ver si él la podía ungir. Porque dije, bueno, tal vez nosotros no podemos pedir un milagro que se haga en 3 días. ¿Quién nos va a escuchar? Si ¿Qué es lo que nosotros tenemos para pedirle algo así a Dios? Pero dije, el obispo es el obispo, así que a él Dios lo tiene que escuchar. Y le escribí un mensaje y cuando él me lee, hace una publicación con una foto de mi mamá en su perfil y escribe de que ella estaba muy grave y que no había nada que la pudiese salvar más que un milagro, que pedía una cadena de oración por ella. Y siento que ahí fue cuando cayó a mí como mucha agua así fría, algo que te deja congelado, y dije, realmente solamente necesitamos un milagro ahora. Pasó el fin de semana y llega el día lunes y vamos con mi papá de nuevo y el obispo hacia el hospital, porque yo había pedido una visita para que él pudiese ir, y como son cosas de religión, aceptaron. Entonces se supone que esa iba a ser la última visita y en la tarde se iba a decidir lo que se hacía con mi mamá. Y el obispo nos dejó muy claro a mí y a mi papá de que esa visita era muy decisiva, porque en esa visita o se quedaba mi mamá o se iba al tiro. Y nosotros estábamos esperando realmente que se hiciera lo que Dios quisiera nomás, porque ya los doctores no podían hacer otra cosa. Entonces la visita era a las 2 de la tarde hasta las 4. Y yo lo esperé abajo del hospital porque solo podían ingresar 2 personas. Y eran las 6 y no salía nadie. Y empezaron a cerrar el hospital. Y realmente me esperé lo peor. Entonces me acerqué a la guardia que estaba y le pedí que por favor me dejara subir, porque mi papá no contestaba el teléfono, el obispo tampoco salía y yo quería saber qué era lo que había pasado con mi mamá, porque sentía mucho miedo. Entonces me deja ella ingresar y en lo que yo los veo en la puerta hablando con el doctor negando todo y el obispo diciéndole de que él cuando lo viera lo iba a creer. Y mi papá llorando por otro lado y nadie me explicaba nada de lo que estaba pasando. Y mi papá me susurra y me dice que tu mamá lloró, tu mamá me agarró de la mano, tu mamá hizo gestos. Y yo decía, para mí también era algo imposible porque mi mamá estaba en coma. Mi mamá no se movía y más encima en el estado que yo la vi, era ¿de dónde ella iba a hacer esas cosas? Cuando llegamos abajo, el obispo solamente me dice de que mi mamá sí se quería quedar y de que ahora era la decisión de Dios si la dejaba o no, y que nosotros teníamos que seguir pidiendo por ese milagro porque mi mamá seguía muy mal. Y pasaban los días y lo único que nos decían del hospital era que seguía estable dentro de su gravedad
Y la única mejoría que tuvo es que no tuvieron que volver a regresarla de guatita, porque ahora estaba ventilando un poquito mejor su pulmón. Empezaron a pasar la semana y nosotros solamente teníamos una pura visita a la semana, donde podíamos ingresar 2 personas en el horario que ellos nos propusieran. Y cuando empezó la segunda semana, yo empecé a levantarme más temprano y a ir todos los días. Iba todos los días con alguna excusa de que llevaba un confort, de que llevaba una colonia, de que quería venir a dejar este cepillo. Y me decían, ya entre, vaya a dejarlo arriba. Se supone que yo solo tenía que pasar a la enfermera. Y cuando salían ella, yo le pedía si por favor podía solamente saludar. Y como no habían visitas en ese lugar porque ella estaba en la UCI ya de alta gravedad, me ponían todo el traje, yo esperaba hasta el último de que me dejaran entrar y entraba a saludarla, me ganaba por un lado de ella, le hacía cariño en el cuerpo y siempre me despedía con alguna oración. Porque estaba muy convencida de que Dios iba a hacer el milagro, si no ya se lo hubiera llevado. ¿Para qué iba a dejar su cuerpo ahí si no había algún propósito? Entonces todos los días pedía por eso y veía también que todos los días se ponía más mal, se infectó, se le fue el COVID, le llegó otra infección, tenía infección urinaria, se le infectaban las sondas, le llenaban los pulmones de otra bacteria y cada vez le quedaba menos pulmón, menos pulmón. Había una niña que es terapeuta ocupacional, trabajo de hablarle aunque ella no estuviese ahí físicamente, aunque ella no le contestara. Y un día me la topo en las visitas que no tenía que haber hecho y entré igual en ese día y ella estaba ahí y me dice de que todos los días que nosotros la pudiésemos ver le habláramos, porque ella nos escuchaba, ella estaba ahí todavía y nosotros no sabíamos qué era lo que le pasaba al otro lado. Que tratáramos de contarle el día que era, los días que llevaba ahí, cómo estaba ella por fuera. Y tratar de recordarle quién éramos nosotros para que no se lo olvidara. Yo a ella misma le comenté de que me gustaría poder ayudar más a mi mamá en la visita porque ya llevaba ya varios días yendo todos los días seguidos. Entonces ella me enseñó a hacerle masaje en el cuerpo para drenarle el líquido y después trató de conversar con la asistente de ese lugar, las que daban las visitas, para decirle de que la familia para mi mamá era un gran apoyo, porque de todas las personas que entraron con ella era la única que seguía viva. Todas las personas que entraron ese mismo día con ella en las otras camas se fueron muriendo, las fueron desconectando, fueron agravándose más al punto de que ya no hubo mejoría para ella y ella todavía permanecía ahí. Tanto así de que lo máximo que ella podía estar entubada por la boca eran más o menos como alrededor de 20 días. Y llevaba como 84 días y seguía entubada por la boca. Porque todos los fines de semana se esperaba de que o mejorara para poder desentubarla o empeorara para poder apagar la máquina. Y siempre estaba ahí en el límite, entre que mejoraba y empeoraba y después empezaba otra nueva semana. Y trataron de despertarla varias veces y no había caso. No era como la forma de recuperar su conciencia ni de poder tenerla activa para poder desentubarla. Aparte que sus pulmones tampoco resistían. En una de esas visitas vino un doctor y yo había ido ese día con mi papá. Y me dice de que tal vez mi papá no lo iba a entender, pero me quería mostrar algo y eso era una radiografía de sus pulmones. Y tenía un pedacito más pequeño que la yema de mi dedo chico. Y era todo el pulmón bueno que ella tenía. Y todo el resto lo estaba haciendo la máquina. Y me explica que nuevamente su cuerpo estaba como flojo. Todos sus músculos ya se habían acostumbrado a respirar por la máquina. Entonces era como imposible de nuevo el intentar sacar la máquina porque su cuerpo no iba a funcionar por sí solo. De nuevo tuvimos ese pronóstico desalentador y me acuerdo que esa vez llegué a la casa y pedí al coordinador de nuestra iglesia que hiciéramos oraciones por ella. Empezamos a orar de madrugada, a orar en las mañanas
y a orar y pedir ese milagro. Pero había algo bastante particular en mi casa, que cada vez que mi papá oraba, lo hacía de: si tú no me la sanas, yo me voy. Si tú no me la sanas, yo me voy a morir con ella. Si tú a mí no me la devuelves viva, no, entonces yo no voy a creer nunca más en ti. Era esa oración soberbia que nos estancaba todo el propósito tal vez que Dios tenía con nuestra familia, que no nos dejaba avanzar. Y hubo un día de que el doctor nos avisa de que ya realmente venía otra infección más fuerte entrando en el cuerpo de mi mamá. Habían hecho estudios en Santiago que se demoraron más o menos como 4 días en llegar, y era una bacteria que ellos no estaban preparados para eso, porque aparte de que mi mamá no recibía ningún alimento le hacía bien, ya estaba perdiendo mucho peso, estaba muy deshidratada, estaba otra vez con otra infección urinaria, más encima de esta infección su cuerpo no lo iba a resistir. Entonces nos dijeron de que había una pura opción que ellos nos daban, y era hacerle una traqueostomía, que es un hoyito por aquí para meter un tubo para poder sacarlo de la boca y poder cerrar alguna vía que deje de entrar bacterias. Pero nos dijeron también bien claro en ese informe de que había muy poquitas probabilidades de que ella sobreviviera a esa operación, porque aunque no era algo tan riesgoso de hacer, ella estaba demasiado débil para soportar eso. Entonces le dieron un papel, un consentimiento a mi papá para firmarlo, y que quedaba como todo en decisión de nosotros. Ese día llegamos a la casa también con ese pronóstico de que nos habían citado ese día para despedirnos nuevamente de ella. Llevamos a mis hermanas mayores para que la pudiesen ver, y mi hermano menor no quiso ir. Cuando llegamos a la casa hicimos una oración familiar, nos arrodillamos todos en el sillón de nuestra casa y cada uno hicimos una cadena de oración, cada uno tenía su petición que quiso compartir con los otros, y llega la oración de mi hermano. Y mi mamá había buscado tener ese hijo hombre y lo había pedido también en oración a Dios, porque nosotros somos puras mujeres. Entonces, cuando le tocó su oración, él sabe que es pedido por mi mamá, y sus palabras fueron: Señor, así como mi mamá me pidió a mí en oración, también yo te pido que ella sea mi regalo, que tú la dejes para mí. Y fue una oración muy conmovedora para todos nosotros, porque fueron esas simples palabras. Lo pidió en nombre del Señor y terminó su oración. Y él se negó, él no fue nunca a ver a mi mamá. No quiso ir a despedirse, mi mamá ya llevaba como 2 meses y medio. Y él no quiso ir a visitarla ningún día. No me quiso acompañar, nada, porque él decía de que él no estaba dispuesto a despedirse de ella, porque tenía mucha fe de que Dios la iba a devolver, y la iba a devolver feliz. Entonces cuando él pudiese verla sonreír de nuevo, ahí la iba a ir a ver. Antes no. Y eso era lo que más le dolía a mi papá, porque decía: ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si se la lleva antes y él no se pudo despedir de ella? Y yo también me recuerdo un día haber conversado a solas con él para proponerle esto, que qué pasa si Dios se la lleva, si Dios no la deja. Y él nunca perdió su fe, siendo de que él estaba muy alejado de todas estas cosas. Mi mamá siempre desde muy chiquitito le inculcó a todos nosotros el evangelio, el conocer a Dios, el que Dios todo lo puede hacer. Entonces para mi hermano decía eso, que para Dios no había cosa imposible, y era perder su fe ir a despedirse de mi mamá. Era perder su fe, el sentir pena, tristeza por las cosas que pasaban, porque ella no estaba sufriendo. Y él entendía eso. Él entendía que mi mamá no estaba ahí, que lo que estaba mal era su cuerpo, no ella. Entonces llega ese día de la operación, y era una operación cortita, duraba como unos 20 minutos. Pasaron más de 2 horas y ella seguía en el quirófano y nosotros sin ninguna respuesta todavía. Entonces ahí fue cuando de nuevo uno se le aprieta el corazón, se le aprieta todo, porque dice, se espera lo peor. ¿Por qué pasa tanto tiempo y no hay respuesta? Algo pasó. Y nos avisan de que todo había salido bien, y de que ese mismo día nos iban a dar una visita para poder ir a verla, para que viéramos que se había avanzado un poco.
y se había podido frenar la infección nueva que venía. Pero a pesar de que ella había avanzado en eso, toda esa semana empeoró de nuevo. Empeoró de nuevo y cada vez era menos la respuesta de sus pulmones otra vez, y vuelta a subirle el oxígeno, y ya estaba funcionando casi que en un 99% la máquina. O sea que ese 1% era ella, el trabajo de ella. Y con eso no se podía desconectar de nuevo, y de nuevo estaba viviendo de la máquina. Y me habla el obispo y me dice de que él la vio por unos entrevidrios que había en el hospital, y trató de orar por ella, pero no logró esa conexión con su alma. Entonces me dice de que tal vez somos nosotros lo que la reteníamos ahí, que por qué no se la entregábamos a Dios, pero en el sentido de decirle: Dios, hace tú con ella, hace tu voluntad. Y me negué. De primera me negué porque sentí miedo, sentí de que iba a ser mi responsabilidad si yo se la entregaba a Dios, yo se la llevaba. Y si realmente éramos nosotros las que la reteníamos aquí, ¿cómo yo iba a vivir después con eso? Y no quería, busqué otra opinión de otro pastor también para saber si era lo que tenía que hacer. Y él me dice de que se la entregue, pero no en el sentido de que él se la lleve. Se la entregue para que él la cuide, para que él decida con su vida lo que sea mejor. Y también me dice que tenía que hablar con mi papá porque las oraciones de él frenaban el propósito de Dios, porque si uno se presentaba con un corazón altivo, no iba a conseguir nada si Dios no es nuestro empleado. Entonces yo hablo con él y le digo que teníamos que cambiar el propósito. No teníamos que orar en la dirección de pedir por obligación que él no hiciera un milagro. Y él me dice que ya, que iba a hacerlo así. También recibimos una invitación de ir a una iglesia esa misma semana, el día domingo. Y él me dice: yo voy a ir, pero si voy, Dios me la tiene que sanar. Y yo decía de nuevo con esa mente que él va, tal vez no vamos a conseguir nada. Entonces llega ese día domingo y yo pensé que mi papá no me iba a acompañar a la iglesia, porque venía con su propósito de que ya si no pasa el milagro, si yo voy no pasa nada. Entonces llega el día domingo y me acompañó. Llegamos a la iglesia, él ya estaba aburrido, se quería puro ir. Entonces yo hablo con el pastor de que no íbamos a ir, de que no íbamos a terminar porque igual había que viajar, estábamos en Santiago esa vez. Y el pastor dice que nos esperáramos un poquito, que él quería hacer una oración. Y frenó todo lo que estaba haciendo en ese momento y le explicó a los hermanos de que íbamos a hacer una oración especial. Nos llamó adelante y antes de decir otra cosa, le dijo a mi papá y a todos nosotros, que estábamos yo y mi hermano, que nos arrodilláramos como si el milagro ya estuviese hecho. Y en ese momento mi papá me queda mirando con su cara de que: pucha, ahora ¿qué está diciendo este caballero? Y yo le digo que sí, que lo hagamos. Y también mira a mi hermano y mi hermano también le dice que sí. Entonces el pastor se sonríe y le dice: confíe, porque algo grande puede salir de esto. Cuando yo miro para el lado, mi papá estaba completamente de rodillas en el piso, estirado así, con su frente en el piso, con su mano en el piso, completamente de rodillas. Y pedimos todo por el deseo de nuestro corazón, que era en ese momento que mi mamá se sanara, mi mamá se mejorara, o hubiera al menos algún aliento que nos dijera de que íbamos mejor. Cuando salimos de la iglesia, a los minutos me llaman por teléfono para darme el reporte de ese día. Y el doctor dice que había una esperanza de despertarla, porque ahora estaba funcionando el 50% ella. Y que todo ese fin de semana habían hecho hartos esfuerzos para que ella se recuperara y estaban funcionando. Nos fuimos muy felices para la casa, llegó el día lunes y el lunes en la noche nos dicen: la despertamos, para que ustedes la vengan a ver mañana temprano. Y yo me fui muy temprano, igual que todos los días,
a ver cuál era su reacción, y mi papá me dijo que cuando llegara allá le avisara cómo es que la veía, para que él fuese en la tarde porque él ya había vuelto a su trabajo. Cuando yo la vi, realmente era como un bebé. Era como una niña, así, solamente se sonreía, lloraba, no entendía las cosas que uno le estaba hablando, jugaba con sus manos, era realmente como si hubiera vuelto a nacer. Estuvo en ese proceso unos 3 días y la doctora me dice de que ella ya debería haber recuperado la conciencia, y si no lo hacía era porque le faltó tanto oxígeno a su cerebro de que ella se iba a quedar así. Y yo decía, pero ¿cómo nos dicen eso? Mi mamá no hacía nada, no se paraba, no caminaba, no fijaba los ojos se le iban para todos lados. Entonces yo decía, nosotros tal vez la trajimos enferma, pero ella no estaba así, nos van a devolver una persona que no era capaz de hacer nada. Y nos dijeron eso mismo los doctores, que el pronóstico para ella, si lograba salvarse ahora, si ella lograba no depender más del ventilador mecánico, ella no iba a volver a hablar, no iba a acordarse de nosotros, no iba a poder comer sola, iba a tener que usar pañales y más encima no iba a caminar. Iba a tener que depender del oxígeno toda su vida. Y el obispo nuevamente me llama y me dice, ¿realmente es lo que ustedes quieren para ella? Sí, una vieja paralilacha, de esa que no deja que nadie se la gane. Ella hace lo que quiere y busca todas sus cosas. Y yo le digo que realmente tenía razón, porque a mi mamá no iba a ser vida para ella vivir en ese estado. En cambio mi papá dice, no, que yo quiero que me la devuelvan como sea, pero que me la devuelvan con vida. Pero dependiente de nosotros, yo realmente sabía que no iba a ser una buena vida para ella. Entonces yo le pedí a Dios que no fuese así, que ese no fuera el último pronóstico, porque había algo que que el pastor de Santiago todos los días me decía. Y me decía, acuérdese que quien empezó la buena obra, la terminará. Y yo decía, pucha, el pastor me lo dirá porque realmente mi mamá va a quedar así. Esto es terminar la obra. La obra que Dios empezó en nosotros, en nuestra familia, en mi mamá, con esta prueba que nos puso, va a terminar de esta forma. O tal vez la prueba sigue y la prueba real era cuidar de ella. De repente pasó esa semana y nos dijeron de que ella sola se había parado, que la empezaron a hacer caminar por la sala, y un día nos hace una videollamada y nosotros la vimos de que le habían puesto aquí un tapón, que ella estaba hablando y que la podíamos empezar a ir a visitar más seguido. Nosotros aprovechamos de ir todos los días de nuevo y ahí iba toda mi familia, ya no iba solamente yo. Ya no tenía que poner excusas porque estaban todos muy sorprendidos, porque su pronóstico siempre, toda la semana, fue esperar que ella se muriera, que ella dependía de ese oxígeno siempre. Entonces todos los doctores la querían mucho y a nosotros igual, y pensaban que nosotros éramos muy especiales con mi mamá, entonces nos dejaban después ya la última semana entrar todos los días, cada rato. Y cuando la dio el doctor que nos entregó toda su ropa, realmente decía de que existía ese Dios, que había algo que la hacía especial a ella, porque ¿quién más de ahí sobrevivió? Si ella estaba en una sala llena de gente, con más de 20 personas, y todas ellas murieron. Y ella salió de ahí, empezó a mejorar, y ahora la veía y ella hablaba, conocía de su vida. Le costó tal vez un poco recuperar al 100% la conciencia de todas las cosas, hay algunas cosas que tal vez aún se le olvidan, pero Dios la sacó de donde nadie más la pudo sacar. Y eso son cosas que yo no sabía. Me costó mucho entender que yo estuve casi 3 meses en el hospital. Fue difícil y todavía me ha costado, porque he pensado, ¿y dónde estaba mi vida cuando se supone que yo estaba en ese lugar? Pero quería contar esta historia, y muchas gracias a mi hija por ayudarme a hacer esto. Es para que sepan que Dios es hermoso, es grandioso,
y es verdadero. Imagínense, muchas veces cuando las personas van a ver a sus familiares que están graves en la UCI y lo ven a uno deforme, como dice mi hija, o conectado a tantas máquinas, esas personas dicen, pucha, está sufriendo. O dicen, bueno, ya, que el Señor se la lleve. Pero no tienen la fe en que Dios puede transformar todo eso. Porque mire, todo lo que dice mi hija, estuve hinchada, llena de como de materia dentro de mi cuerpo, a punto de reventarme. Mi cuerpo no oxigenaba por sí mismo, si no era por la máquina. Ellos me ponían en una situación de que yo no recobrara la memoria como de dormir. Pero quiero decirle que uno no siente lo que le está pasando, porque Dios está actuando hasta en eso, para que uno no sienta ese dolor. No diga, sí Señor, llévame porque estoy sufriendo, o estoy consciente y no puedo moverme y estoy escuchando a mi familia que habla, que llora. No Señor, basta de esto. No, porque yo no estuve ahí, estuvo mi cuerpo solamente. También por eso quiero decirlo. Hay muchas personas, como dije antes, que piensan de que uno está sufriendo, pero no, que no pierdan la fe, que no pierdan la fe. Dios existe, Él está vivo, Él nos ama y nos prueba, y prueba también a nuestra familia, porque mi esposo era un hombre que casi ateo. Me costó mucho enseñarle, dentro de lo que yo podía, las cosas del Señor, y que Él viera todas las cosas maravillosas que el Señor hacía en nuestra vida. Mire, hasta fue rebelde, como dice mi hija, en ese tiempo. Pero llegar a doblar su rodilla y casi un poco que postrarse en el suelo y confiar y creer que el Señor en milagro lo iba a hacer. O sea, fue en grandes cosas que el Padre hizo por mi esposo. Hoy en día un hombre que usted le pregunta, ¿tú crees en los milagros? Yo creo que usted no alcanza a terminar de decir esta palabra y él dice, sí, lo creo, porque Dios existe. Mire todo lo que hizo en mi familia. Mi hijo puso una fe cuando tantas veces que le he hablado. Él sabe que yo un día lo pedí en oración y el Padre me regaló Primera de Samuel, la parte de que cuando la mamá de Samuel, como no podía tener hijo, fue hasta ese lugar donde la vieron y le dijeron, no, esta mujer está borracha, diciendo quizás qué cosa. Y no, ella dobló su corazón pidiendo ese hijo y lo entregó a Dios y le puso por nombre Samuel, que eso quería decir que era porque Dios se lo concibió y Dios le dio a ese niño. Entonces yo supe que era mi hijo, no quise ponerle por nombre Samuel y le puse Luis como su papá y un nombre Felipe, le puse Luis Felipe a mi hijo, pero dentro de mi corazón siempre supe que su nombre era Samuel, porque yo se lo pedí a Dios y Él me lo dio. Siempre se lo dije a mi hijo, siempre, y él sabía, hijo, tú te llamas Samuel, por esto y esto otro, fuiste un regalo de Dios hacia mi vida. Siempre lo supo, pero nunca trataba de buscarlo. Lo llevé hasta como los 10 años a la iglesia y hasta que él después ya se fue y no quiso ir más. No le gusta mucho que le hablara de Dios ni nada de eso. Pero ahora era un niño diferente, es distinto. Él sabe, ya reconoce de que él se llama Samuel. Él lo reconoce, sabe que iba a ser un gran predicador en las manos de Dios. Ya tampoco es como hablarle de Dios, ya, mami, usted aburre. No, él ya cree en eso. ¿Ve? Mis hijas han cambiado también. Mi esposo me lleva y me trae de la iglesia. A veces él va, se queda conmigo. Pero la mayoría de las veces, todos los días que hay iglesia, él me lleva y me trae de vuelta. Y eso es bueno, es un logro inmenso. Tal vez no está ahí presente, pero Dios en algún momento va a transformarlos a todos. Tengo un yerno que había sido carabinero, bien duro. El papá de la bebé, de mi hija, su esposo. Una persona dura, ¿no? Es que no puedes creer tanto, ¿sí? ¿Para qué? Pero a él también pregúntele. Y él dice, sí, yo creo en los milagros. Dios existe.
Imagínense que él todos los días, antes de comer, dice una oración. Y cuando se le olvida, dice, ay Señor, perdóneme. Y ora. Imagínense todas las transformaciones que mi padre ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Han orado de rodillas a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Han estado orando lo que ellos no hacían. Yo iba sola a la iglesia, sola, sin mis hijos. No me querían seguir por nada. Pero ahora ellos van, no hay ni que rogarlo. Claro, a veces le digo, tú vas a ir. Y ahí ellos van, Señor. Y estoy agradecida de Dios en ese sentido. Como también le dije al principio, no es que a mi familia y a nosotros nada nos va a pasar. Porque claro, el Señor hizo que yo orara cuando llegaba a mi casa, que Él no iba a rescatar. Pero ¿sabe cuál es la forma de pensar de mí ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no me puedo enfermar? Claro que puedo. Dios lo puede. Ustedes saben que Dios es un Dios permisivo y Él permite todas las cosas para ver cómo somos nosotros, para probarnos también si vamos a seguirle o vamos a dejarle o vamos a ser altaneros. ¿Qué vamos a hacer? Yo seguí, estoy aquí agradecidísima de mi Padre por todo lo que ha hecho. ¿Y por qué no? Porque yo no me puedo enfermar de COVID, porque yo no me puedo enfermar de ciertas cosas. ¿Es que acaso mi Dios no es grande? ¿Acaso mi Dios no es un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios que hace milagros? Claro que sí, Yo estaba equivocadísima, pensando de que no nos va a pasar nada. Pero estoy aquí, quiero que ustedes vean, que ustedes sepan que les hablo de un Dios vivo, un Dios real, existente, realmente. Y no es falso, y tampoco es un Dios que, si tú haces eso, yo hago esto. No, Dios no funciona de esa forma, porque como dice mi hija, no es nuestro esclavo, Él es nuestro Dios verdadero. Y además, ¿saben? Quiero contarle que cuando yo estuve, quizás en qué existencia, unos ángeles me fueron a buscar y se pusieron en mi brazo derecho. Eran como 2 ángeles. No los vi, pero sí los escuché. Y me llevaron hacia arriba. Y cuando estábamos en un lugar oscuro, yo miré hacia abajo y vi que ahí estaba la tierra. Me llevaron, me sacaron de la tierra. Y en mi mano izquierda habían unos demonios que decían, no, tú no te vas para arriba, tú te tienes que ir para abajo. Y me empujaban con fuerza y me asustaban. Y esos ángeles que estaban a mi lado derecho me decían, no le temas, no te preocupes, no lo escuches. Con una voz tan hermosa que traía a mi vida mucha paz. Y me llevaron y yo vi los otros planetas y vi el cielo, un cielo tan negro con una estrella que la luz de ella no era tan potente como aclarar ese cielo tan negro. Y vi el sol que estaba a un lado y la tierra debajo de mí, y seguimos avanzando, y esos demonios seguían ahí, en ese lado, hasta que llegamos a un lugar donde era un cielo, un azul preciosísimo. Nunca he visto ese cielo, ni cuando llueve y deja de llover, hay un cielo bonito aquí en la tierra, un cielo que es clarito, pero ese cielo que yo vi era incomparable, hermoso. ¿Y saben qué? Cuando llegamos a ese lugar, los demonios ya no estaban, y los ángeles tampoco, yo creo, o tal vez ya no hablaban. Y llegamos a un lugar donde vi un pie. Delante de mí había un pie con una sandalia negra y tenía una cosa que era como si fuese un vestido que le llegaba a los pies, rojo y azul y brillante. Y yo me sentía tan emocionada y yo decía, ese es el pie de Jesucristo, yo voy para allá. Yo estaba segura que iba para allá. Y saben que antes de llegar a él, con mi mano estirada así, faltaba como unos 2 o 3 centímetros por tocarlo. Y antes de tocarlo, estuve casi a punto de tocarlo, y antes de tocarlo, sonó una cosa como 1.000.000 de estrellas, así, ¡pah! Como muchas estrellas brillantes que resaltaron. Y mis ojos se cerraron, y cuando la abrí, mis pies estaban
en un manantial cristalino que me llegaba hasta los tobillos, y yo estaba hacia abajo mirando eso, un agua clara, 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 y levanto mi cabeza porque el cielo no estaba ya en ese cielo, estaba en el cielo como terrenal, era un cielo de color naranjo, y una voz de ese cielo me dijo: todavía no es tu tiempo. Y yo creo que fue en ese momento cuando en el hospital mis ojos se abrieron y empecé a respirar de nuevo. Creo que en ese momento fue cuando el Señor me trajo de nuevo, de vuelta, y le estoy muy agradecida, muy agradecida de mi Padre. No hablo bien todavía, me falta, porque tuve mucho tiempo la traqueotomía y el otro aparato puesto por mi boca que pasaban por mis cuerdas vocales. También quería decirle que un Dios grande, imagínense, estuve más tiempo conectada a esa máquina, una máquina que se arrendaba, valía súper cara, y sin embargo yo estuve conectada a esa máquina. Dígame quién hubiese estado, una mujer pobre como yo, conectada ahí, o con tantos doctores atendiéndome todos los días, visitándome, el kinesiólogo, el broncopulmonar, la señorita que dice mi hija, esa asistente también que me visitaba todos los días, que estaban ahí conmigo los doctores, poniéndome más cosas, haciéndome exámenes. Estuve muy bien en ese lugar. Una de mis hermanas quería sacarme de ese lugar porque ella tenía plata y quería que me pusieran en un lugar privado para que me atendieran mejor. Incluso ellos, los doctores, le dijeron: oiga, pero sé que ella tiene la mejor atención, está siendo bien atendida, está siendo superada incluso en las cosas que le estamos colocando a ella, y estoy muy agradecida. Dígame, ¿acaso eso no es de Dios? ¿Ah? Dios me tuvo en el mejor lugar, estuvo conmigo siempre, estuvo con mi familia, en las oraciones con mi hermano. Estoy muy agradecida, agradecidísima, y quería hacer esto para que ustedes supieran de que ánimo, fuerza, firme y adelante, hay que seguir en esto porque Dios existe, Él está vivo, y si yo tengo vida, estoy aquí es para contarle la historia mía hasta donde yo lo supe, y lo que mi hija vivió, lo que mi familia vivió. Doblegó su vida para aceptar al Padre. Saben de que Dios existe, de que hay milagros. Yo sé de que Dios existe, porque incluso, mírenme, yo me muevo, camino, hablo, hago mis cosas, no necesito el oxígeno. ¿Cuánto tiempo lo tuve? Esa pura noche que estuve acostada acá, lo tuve puesto, y una voz dentro de mí me decía: tú no lo necesitas. Tú no necesitas el oxígeno, porque yo abrí tus ojos y sané tus pulmones. No lo necesitas. Yo desperté, y desperté a mi esposo, y él despertó asustado, porque como era el primer día que yo estaba en casa, me dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: nada. Le dije: yo quiero que usted desconecte ese oxígeno y me lo saque de mi nariz, porque yo no lo necesito. Porque si Dios me trajo hasta acá, Él va a sanar mi vida. Y me dijo: ¿usted está segura? Yo le dije: sí. Y esa fue esa pura noche, y nada más. Ya voy a cumplir un año que salí del hospital, y no lo he usado más. He vuelto a caminar, vinieron aquí todos los días hasta diciembre del año pasado, que terminó esto del COVID, donde los doctores iban a la casa, iban a hacer los exámenes y todo eso. Terminó todo eso. Mis pulmones, gracias a Dios, están bien. Mis cuerdas vocales se van a sanar cuando Dios lo permita, cuando Él lo quiera. Respiro sola, hago mis cosas. El Señor me ha ayudado a caminar nuevamente, a moverme todos los días. Estoy muy agradecida. Y esto era lo que yo quería que ustedes supieran. Yo quiero que las personas que creen que Dios no existe, aquí estoy, Dios existe. Estoy diciéndote la verdad, un milagro que el Padre ha hecho en mí y en mi familia. Agradezco a todos los que oraron por mí. Estoy acá y lo agradezco. Y esto ha sido. Espero que sí sirva a las personas que no creen que Dios existe. Espero que sí sirva a las personas que piensan de que uno sufre porque uno no está sufriendo. Está Dios con uno, ayudándola en todo momento. Y como dije, ¿por qué no? Uno puede enfermarse de muchas cosas, y siempre dependiendo de Dios, en la voluntad de Dios. Y lo último que quiero decirle: un pastor me vino a visitar y me predicó Job, la última parte,
donde decía, y eso es mío, y quiero que ustedes sepan también, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso quiere decir que yo creía en Dios, pero todo lo que Dios hizo en mí, el milagro que hizo en mí y en mi familia, entonces yo puedo decir firmemente que Dios sí existe. Yo ya sé quién es Él, hasta dónde Él puede llegar, que los milagros son verdaderos. Y esto lo entrego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Dale, Jul. Usted la agarra allá y yo le agarro una pierna. Dale, de ahí. Ya, ahora tienen que aplaudir cuando la bajen. Ya. 1, 2. Espera. Ahora. Ahora. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero darle las muchas gracias por las personas que se acordaron de mí. Quitar ropa afuera. Voy a caminar fuera. ¡Ven! Beca, toma. Tírala para acá, hijo. ¡Ya, Choli! ¡Ya! ¡Venga! ¿La pongo? Sí. Oh, chucha, la comí. Me voy a ganar acá.